Good morning, afternoon, evening, everyone from wherever you are connecting today. Thanks so much for joining the fourth of our series of Talking Interoperability, focusing on Chile today. We'll still wait for a few seconds until everybody is connected and joined. So welcome everyone again to today's session on Talking Interoperability. My name is Veronika Wozak. I'm Social Protection Policy Specialist at the International Labour Organization, and I'm based in headquarters in Geneva. I see that the number of participants is still rising, so we still have people who are coming in and connecting, but maybe we can start nevertheless and go to the next slide. So today we will have a presentation on the Registry of Social Information in Chile, followed by two discussants who will raise some interesting points or feedback. And then there will be an opportunity for all of you to come in with questions through the Q&A chat in the bottom of the Zoom navigation panel. And in the end, we'll have some closing remarks. So welcome again to the fourth session of the series of Talking Interoperability organized by the Digital Convergence Initiative. Yes, we can go to the housekeeping, I think. If we go to the next slide, please. So as I said, you have the opportunity throughout the dialogue conversation to post questions in the Q&A. We will either answer them in the live chat, or we will pick some questions that we will answer directly in the webinar, or depending how many questions we receive, we may need to follow up on your questions following the webinar series, but we will make sure that we get back to you on all the questions that you ask. You can also share comments or resources in the chat, but please make sure that the questions really go to the Q&A box, because otherwise it will be difficult for us to handle the questions. Also, please make sure that you connect to the language that you're most comfortable with. Today's case study is on Chile, and the speaker will present in Spanish, but there is simultaneous interpretation available. So you can choose between English, French, and Spanish. And please note also that this session will be recorded, and we hope that this is fine with you. Next slide, please. So this session is organized by the Digital Convergence Initiative. Just a quick word on who we are. We are a working group under the Global Partnership for Universal Social Protection to achieve the Sustainable Development Goals by 2030, or USP 2030 as a shorthand. We're trying to support the building of consensus-based standards for interoperability of ICT solutions for social protection systems, to foster an ecosystem for innovation by ICT solution providers, to build products that are interoperable, easy to use, integrated, and that are easy to maintain and scale. This reduces time and costs of developing solutions at country level, and avoids reinventing the wheel over again in different country contexts. We aim to enable programs and countries to mix and match between different components from different suppliers. And we want to ensure that systems are future-proof by design, regardless of current levels of policy and information systems maturity, so that it's really applicable no matter where countries are at in their journey of building social protection systems. Next slide, please.
So this series of Talking Interoperability is a monthly dialogue series organized by the Digital Convergence Initiative to facilitate in-depth technical conversations around integrated and interoperable social protection information systems across countries. It provides deep dives into, we just take one country at each session so that we can really discuss in detail the technical nuts and bolts of how agencies have designed their social protection information systems for interoperability. And we can really understand also the process of how agencies have tackled major challenges and have really made progress on interoperability. And also brainstorming on potential solutions if there are any remaining bottlenecks, and there are always still challenges, and there's always scope to do better. Next slide, please. So as I said, this is the fourth series. We had 3 other sessions, one on the state of Karnataka in India, one on Belgium, and one on Turkey. The recordings and short summary briefs of these 3 cases are available on our website, and you can find that the links on the PowerPoint slides that you will receive after this webinar. Next slide, please. Next slide, please. So who are our speakers today? We have Veronica Acha Alvarez from the department, from the Ministry of Social Development and Family, and she's the department lead on analysis of social information. We have Rodolfo Beasley, who's senior social protection and interoperability expert. Luz Della Rodriguez, from a social protection specialist from the World Bank, and Ernesto Broderson is the moderator, and he's a senior official in charge of ICT Technical Commission in ISA. Next slide, please. So Veronica, apologies. So Veronica Acha Alvarez is a civil engineer in computer science and Master of Science in Public Policy and Management with 10 years working in the ministry and more than 20 years of work experience in roles that intertwine information technologies with public policy. Next slide, please. Rodolfo Beasley is an independent researcher and consultant specialized in social protection. He supports governments and international organizations in designing and implementing policies and programs with a focus on service delivery, including information systems, targeting mechanisms, monitoring and evaluation, and payment mechanisms, among others. And in recent years, he has focused on studying how social protection systems and programs can be adapted to prepare for and respond to large-scale shocks. The second discussant after Rodolfo, or I think they will actually be discussants the other way around. So we will first have Luz Della Rodriguez, who is a Colombian social protection specialist with more than 20 years of experience, who began her career at Colombia's Ministry of Finance and later worked for nearly a decade at the National Planning Department in different capacities. In the last over 10 years, Luz has devoted her time to work at the international financial institutions and other international organizations, including the IDB, UNDP, and where she currently serves at the World Bank, supporting countries to harmonize and strengthen their social protection systems. Her main areas of interest revolve around innovations in social assistance and the delivery of social protection, with emphasis on social registries and payments delivery. And then finally, our today's moderator is Ernesto Broderson, from the International Social Security Association. He started his career as a consultant for different large technology consulting firms, and then worked as a senior official at the Mexican government, coordinating social security institutions and leveraging technology to improve service delivery and processes with a focus on individuals between 2003 and 2016. Since 2022, he's ISA's senior official in charge of coordinating the ICT Technical Commission, as well as management and innovation technical commissions.
And with this, I will hand over to Ernesto for moderating the remainder of the webinar. Enjoy the discussions. Muchas gracias, Verónica. Lo que queda del webinario va a ser, como decía Verónica, realizado en español. So for those listening in English channel, you might want to switch over to the Spanish channel now. Si los que quieran escuchar en otros idiomas, pueden hacerlo en este momento. Me da mucho gusto participar y ser el moderador de estas sesiones. Como decía Verónica, son varias sesiones que ya se han tenido al respecto, donde veremos un nivel de detalle inusual, conocer este nivel de detalle de distintos, del caso chileno en particular, que es muy renombrado para saber un poco cómo funciona el registro de información social, cómo se integra, cuáles son los mecanismos de interoperabilidad y cuáles son los retos. Y tendremos a los otros panelistas para poder tener un diálogo. Les recordamos que hay un lugar para hacer preguntas y respuestas. Por favor, no duden, esperamos que sea un diálogo muy interesante, que estamos seguros que va a ser una muy buena presentación y de muchísimo valor. Sin más, en este momento le voy a pasar la palabra a Verónica Hacha, que nos acompaña con del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Verónica, ahora sí, el piso es tuyo y yo estaré por aquí. Gracias. Muchísimas gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde sea que nos estén viendo el día de hoy y acompañando. Estoy muy contenta de poder contarnos la experiencia con el Registro de Información Social, con el Registro de Familias que tenemos en el Ministerio de Desarrollo Social y Familia de Chile, y espero que les resulte de utilidad la experiencia que nosotros hemos ido acumulando a lo largo de varios años. Sí, pasemos a la siguiente, por favor. Para darles un poco de contexto sobre dónde estamos localizados, bueno, Chile está en la parte sur de Sudamérica. Si ustedes miran hacia la izquierda, hacia el Océano Pacífico, hay una pequeña línea muy delgada donde está nuestro país. Somos aproximadamente 19,5 millones de habitantes y según la encuesta de caracterización socioeconómica que nuestro mismo ministerio hace, apoyado con los datos del Instituto Nacional de Estadísticas, son aproximadamente 6,5 millones de hogares de manera estandarizada en el país. El nivel de pobreza de Chile al año 2020 era de 10,8% en términos puramente de ingresos, ¿sí? La pobreza aumentó levemente versus los años anteriores y a pesar de que estábamos en pandemia en 2020 fue necesario hacer esa encuesta y pudimos constatarlo con cifras. Para que se hagan una idea de nuestro sistema de protección social, es bastante amplio. Yo diría que tenemos una oferta de beneficios y de prestaciones sociales que es bastante atomizada, apuntando a grupos muy específicos, muy particulares. Hay alguna oferta que es más amplia, que abarca más masivamente o de manera más universal, y hay otra que es muy focalizada. Dentro de lo que yo les voy a explicar hoy día, en el registro de información social, uno de esos es el registro de hogares, o registro social de hogares, como le llamamos nosotros. Y de la oferta pública que utiliza el registro social de hogares son aproximadamente 114 sobre 100 beneficios, programas o subsidios, bonos de 10 ministerios o fundaciones que utilizan este registro para focalizar o para identificar los beneficiarios de su oferta. Adelante, por favor. Así, en el contexto también del país, les puedo comentar que nosotros tenemos un sistema de registro de personas. Desde que nacen, se les asigna un número de identificación único y en este momento estamos cubriendo con ese número de identificación único aproximadamente el 98,2% de los habitantes en Chile.
la estimación es que solamente se nos está quedando fuera la población migrante que no ha regularizado su situación en el país. Cualquier persona que tiene una situación regular en el país se le asigna un número de identificación único. Y en los menores de edad, los recién nacidos, en cuanto nacen y se registran en el registro civil, se les asigna este número único de identificación, y en algunas ocasiones puede ocurrir un cierto desfase entre el nacimiento y la inscripción de los recién nacidos, pero dentro de los primeros 3 meses eso queda resuelto, y por lo tanto la mayor parte de la población que habita en Chile tiene este número de identificación único, que es fundamental para nuestro registro de información y para poder hacer políticas sociales también. Entonces, en términos de registro social de hogares, nuestro ministerio administra uno que se llama Registro Social de Hogares, y que en términos de población tiene casi el 87% de los habitantes de Chile como parte de este registro. Es un registro voluntario, las personas optan a ser parte de él, como ellos y sus familias, pero como la mayor parte, o una parte importante de la oferta social va a ser de este registro, hay una importante motivación para integrarse. En términos de plataforma de pagos, es el Instituto de Previsión Social, dependiente del Ministerio del Trabajo, el encargado de hacer los pagos, y ellos abarcan casi poquito sobre el 14% de la población del país, de la población total. Ellos en general pagan los bonos y las pensiones de los adultos mayores, también algunos bonos para menor edad, los subsidios familiares, y ese es el tipo de población que abarcan con la plataforma de pagos común. En términos de gestión de quejas, de reclamos, de sugerencias dirigidas desde la ciudadanía o desde los habitantes del país hacia el Estado, existe un sistema centralizado al cual cada órgano de la administración del Estado tiene acceso, y a través de esta plataforma se gestionan de manera centralizada las reclamaciones que existen. Y cuando las personas hacen un reclamo dirigido a una organización distinta a aquella por la cual están ingresando su reclamo o petición, ese requerimiento se tiene que derivar internamente para que lo atienda la institución que corresponde. En términos de registro integrado de beneficiarios, nuestro ministerio tiene dentro del registro de información social este registro integrado, y tenemos aproximadamente un 88% de la población con información de los beneficios que han recibido del Estado. Y bueno, la siguiente, por favor. Otro tipo de formularios integrados que nosotros manejamos en el país son, por ejemplo, el formulario de ingresos para el pago de impuestos, donde aquella población que tiene ingresos sobre un cierto nivel, una cota, están obligados a hacer su declaración de impuestos cada año, y el registro hasta el año pasado tenía casi 3,5 millones de personas que tenían la obligación de completar ese formulario. Respecto de beneficios de salud, nuestro Fondo Nacional de Salud atiende aproximadamente el 77% de la población del país. El Fondo Público de Salud es el más masivo, y una proporción muy pequeña es la que se atiende con seguro de salud privado. Otro tipo de registros relevantes en nuestro país son, por ejemplo, el Registro Nacional de la Discapacidad, donde las personas que tienen algún tipo de discapacidad física, mental, cognitiva, pueden formar parte del registro, y eso puede servir para recibir ciertos beneficios, y en eso tenemos identificado aproximadamente el 14% de la población que se estima que tiene algún tipo de discapacidad constatable. Para esto hay un par de instituciones que son responsables de ello. Una tiene que ver con la Comisión de Medicina Preventiva, que es la encargada de hacer la calificación de la discapacidad, el porcentaje y el tipo de discapacidad que presentan las personas, y esa información va al registro civil, donde se genera este Registro Nacional de la Discapacidad. Otro registro interesante que tenemos, que también nosotros utilizamos en este ministerio, es el registro de vehículos motorizados. Eso también lo administra nuestro registro civil, y todos los vehículos que circulan por el país quedan registrados en este lugar.
y teníamos a junio, este mes, tenemos alrededor de 10 millones de vehículos registrados. Y finalmente, para este resumen, el registro de calidad indígena es un registro que lleva la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, que es un servicio que depende de nuestro ministerio, y allí las personas que se identifican con pertenencia a algún pueblo originario de Chile, pueden pedir su reconocimiento, y hay aproximadamente 1.100.000 personas que están registradas en este lugar. La siguiente, por favor. Bueno, ahora voy a comenzar ya más en específico la presentación del registro de información social. Adelante. A mí me gusta pensar que el registro de información social es un paraguas, ¿sí? Fue creado en una ley muy anterior, acá dice el lanzamiento en el año 2011, que es cuando empieza a adquirir de una forma mucho más orgánica, pero en realidad fue creado unos años antes en una ley a propósito del programa Chile Solidario, y básicamente es un gran conjunto, banco de datos, donde se almacena información de las personas y de sus familias, de sus condiciones de entorno, es información relevante para hacer política social y política pública en el país. Para que se hagan una idea, solo en el registro social de hogares, que es un subconjunto, que es un apéndice de este registro de información social, que es nuestro registro de hogares, hay identificados 8,7 millones de hogares. Si ustedes recuerdan, yo al principio les dije que en el país hay aproximadamente 6,5 millones de hogares. Bueno, esto pasa con los registros de hogares, que puede haber incentivos para que se atomicen los hogares. Entonces también eso es dentro de los desafíos que uno puede tener en este tipo de materias. El desafío que nosotros tenemos actualmente es tratar de que nuestro registro de hogares se parezca mucho más en forma a lo que es realmente la forma en la cual los hogares en Chile se distribuyen. El número de personas cubiertas en el registro de información social es aproximadamente el 98% de la población, y eso tiene que ver con las características del registro, que no solamente abarca a las personas que actualmente reciben beneficios sociales del Estado, sino aquellas que alguna vez recibieron o las que potencialmente podrían recibir beneficios del Estado, lo que abarca un porcentaje muy alto de la población. Y en términos de base de datos, nosotros estimamos que tiene aproximadamente unos 10 terabytes de información para distintas materias. Nuestro registro de información social tiene información de registro inicial a través del RCH, sirve para comprobar la elegibilidad para beneficios sociales, sirve para hacer inscripción a beneficios sociales, permite a través de algunos instrumentos hacer gestión de los datos, donde las personas pueden actualizar, rectificar o complementar su información, permite hacer gestión de casos para algunas materias particulares en el contexto del registro social de hogares, y permite hacer seguimiento y evaluación. En términos tecnológicos, como yo les decía, el RIS es un paraguas. Entonces, en términos de las capas más web, más visible para muchos de nuestros usuarios, tenemos tecnología del estilo, trabajamos con PHP, con jQuery, nuestra base de datos principal es en Oracle, pero también tenemos muchos datos que los administramos en repositorios de datos, en discos NAS, y utilizamos otras herramientas para hacer intercambio de datos también, o para hacer gestión de datos como el FTP o el SharePoint. Y para el tratamiento de datos usamos distintas tecnologías, usamos ETL, usamos herramientas para hacer análisis también desde SQL hasta una Stata o Python o R. En realidad tenemos una diversidad bien amplia de tecnologías que utilizamos en el marco de la explotación de los datos del RIS. La siguiente, por favor. Haciendo un poco de historia, como yo les decía, el RIS parte, a pesar de que como el lanzamiento en términos orgánicos y de forma más importante se alcanza más o menos en el 2011, en realidad ya por el año 2008 se estaban suscribiendo convenios con distintas instituciones y con las municipalidades para poder integrar información a este registro de información social. Esto nace más o menos en el espacio del Sistema Intersectorial de Protección Social, y ya se estaban suscribiendo convenios. La normativa del RIS es bien estricta, como el RIS fue creado por ley, exige
cierta forma de gestión, y entre esos elementos está el que se deben suscribir convenios para poder trabajar o para poder acceder a datos del RIS. Durante el 2011 se hizo un trabajo mucho más masivo para complementar de información y de datos administrativos de estos distintos órganos de la administración del Estado. Y también se hizo un primer intento de instalar un data warehouse con tecnología de Oracle, que no fue tan exitoso, pero se adquirió mucha experiencia en el tratamiento de datos y en el uso de este tipo de herramientas. Un salto importante se da en el año 2016, en términos del registro de hogares. Este registro social de hogares nuestro, que es parte del RIS, se modifica y se pasa desde un instrumento principalmente basado en el autorreporte a un instrumento principalmente basado en datos administrativos. Yo diría que ese fue el salto más importante. Se había alcanzado cierto nivel de madurez en esos años, en esos 8 años, en el tratamiento de datos administrativos. Había tecnologías habilitantes para poder realizarlo, y se hizo ese gran cambio. Y también fue necesario hacer adaptaciones en los convenios y aumentar la cantidad de datos administrativos con los cuales se trabajaba a esa fecha, así como la periodicidad y las formas de intercambio. Hacia el año 2018, ya con un buen tiempo de desarrollo del RIS, se empieza a trabajar en materias de gobernanza de datos. Ya no bastaba solamente una mirada de pura tecnología y de acceso directo a la información, sino que era necesario implementar algún tipo de prácticas de modificación en la forma en la cual se trabajaba con los datos, y para eso empezamos a trabajar con el modelo DAMA, que empezó a modificar las prácticas internas de nuestro equipo y de las contrapartes con las cuales nos toca interactuar. Paralelamente también iniciamos una experiencia de compartir ya más masivamente datos anonimizados a universidades con ciertas características particulares, universidades acreditadas en investigación, para que realizaran investigación con los datos sociales que nosotros administramos en materias que son de especial interés del Ministerio. Actualmente estamos trabajando con 17 investigaciones que están cursándose de manera paralela con datos del RIS. Y en el año actual estamos trabajando en un proyecto que es de alguna forma hacer crecer y madurar este RIS, transformarlo en un banco integrado de datos, ya no solamente para hacer apoyo a las políticas públicas de protección social, sino también para apoyar de mejor manera el trabajo de investigadores y también otorgar algún tipo de acceso abierto a grupos que actualmente no pueden acceder al RIS. Nuestro registro, como yo les decía, está normado por ley y los usuarios que tienen habilitado el acceso a los datos del RIS están explícitamente señalados en la norma. Entonces, parte de los cambios que nosotros estamos haciendo o promoviendo es hacer una apertura normativa, y en nuestra propuesta hacer una apertura normativa de manera de poder dar acceso a otros tipos de instituciones que actualmente están lejos de poder alcanzar los datos del RIS. Adelante, por favor. Entremos en materia sobre la interoperabilidad. Adelante. Como se pueden imaginar, manejar un banco de datos enorme y en términos tecnológicos tan complejo surge de muchas necesidades, ¿sí? Actualmente en la gráfica ustedes pueden ver desde la izquierda hacia la derecha dónde están las fuentes de nuestros datos. Nuestros datos surgen, los datos del RIS, o son datos propios de sistemas de gestión de oferta de beneficios sociales administrados por nuestro ministerio o por el registro social de hogares, que es nuestro registro de familias, o vienen datos de otras instituciones, servicios públicos, municipalidades que entregan datos al RIS, ¿sí? Y por parte nuestra, nosotros
procesamos esta información en los distintos ambientes que yo les comentaba, usamos Oracle, usamos Discord-NAS, usamos distintas tecnologías, y compartimos la información que sea pertinente y que sea legítimo de entregar a estas instituciones de vuelta, ¿sí? En términos de interoperabilidad, la interoperabilidad más relevante que tenemos en estos momentos tiene que ver con los datos del ciudadano, al disponibilizar datos para que los ciudadanos puedan hacer postulaciones en línea a los distintos beneficios sociales de las organizaciones con las cuales nosotros trabajamos, ¿sí? El dato más frecuente que se utiliza en este contexto son información de la composición de los hogares, quién es la jefatura de hogar, quiénes son los cónyuges, los hijos y otros familiares que habitan en el hogar. Otro dato relevante es la calificación socioeconómica, que es un indicador de resumen que sale del registro social de hogares, identifica una condición de mediano o largo plazo respecto de la situación socioeconómica de su hogar, y de esa manera orienta la focalización o la identificación de beneficiarios de distintas prestaciones sociales. Otros datos que se reciben también los entregan por este mecanismo de interoperabilidad, es información, por ejemplo, del domicilio de las personas, según lo que tenemos en el registro social de hogares, y también la pertenencia al subsistema Seguridades y Oportunidades, que es un beneficio que administra nuestro ministerio y que apunta en particular a la población, a los hogares más vulnerables, aquellos que están en la línea de la pobreza y están recibiendo algún tipo de apoyo de nuestro ministerio. Ahora, en el otro sentido, respecto de lo que nosotros recibimos por mecanismos de interoperabilidad, y acá hablando de conexión en línea, 1 a 1 o masiva, el principal proveedor de datos hacia nosotros es el registro civil, para entregar por una parte la validación de la cédula de identidad, el documento de identificación de las personas, para ver si es un documento legítimo y está vigente. También nos entrega información de lo que nosotros llamamos rutificación, o sea, validar que efectivamente el número de identificación de la persona corresponde con la identidad, con los nombres y los apellidos de la persona. También de esta forma validamos cuestiones como el estado vital, si la persona está viva o está fallecida, el sexo y la nacionalidad. Ese tipo de materias son las que validamos con el registro civil a través de esta interoperabilidad en línea. Y la segunda materia en la cual también trabajamos en este tipo de interacción es con la Superintendencia de Seguridad Social, quienes entregan información sobre las cargas familiares para los subsidios familiares que se entregan. Entonces ellos hacen el reconocimiento de esta característica que tienen las personas respecto de sus cónyuges o de sus hijos o hijas, y esa información la entregan también vía web service. Ahora, si para nosotros este tipo de interacción todavía consideramos que es más bien limitada, pensamos que podrían haber espacios para aumentar los tipos de datos y las instituciones con las cuales interoperamos de esta forma, y creemos que un gran motor para este cambio va a ser la implementación de la Ley de Transformación Digital, que se aprobó hace algún tiempo, y que va a entrar en vigencia completamente con metas muy claras hacia el año 2023-2024. La siguiente, por favor. Los principales hitos conseguidos gracias a la interoperabilidad tienen, por ejemplo, la verificación temprana de requisitos entre las personas respecto de beneficios. Nosotros sabemos que es muy difícil cuando la ciudadanía cree que puede ser beneficiaria o elegible para alguna prestación social y finalmente no lo es. Entonces, una forma en la cual la interoperabilidad ha apoyado el trabajo de las distintas instituciones con las cuales nosotros trabajamos es el poder contar con información a tiempo y en línea, de manera de poder filtrar desde la entrada si las personas son elegibles o no para los beneficios a los cuales ellos están postulando. En otra línea, la disminución de los antecedentes solicitados a las personas es otra gran objetivo, y esto también va muy enlazado con la Ley de Transformación Digital que yo mencionaba en el slide anterior, porque hay un foco muy fuerte de evitar que las personas tengan que volver a entregar o reiterar
la presentación de antecedentes que están en otro órgano de la Administración del Estado. Entonces, lo que nosotros estamos facilitando en este momento al entregar información a otras instituciones vía mecanismos de interoperabilidad es el que las personas no tengan que estar llevando antecedentes adicionales, que ya están en poder nuestro y que nosotros estamos en condiciones de disponibilizar a estas instituciones. En esa misma línea también se aceleran los procesos de inscripción y postulación a beneficios porque los datos están en línea, porque no hay que estar acumulando datos, la persona tiene, ya no necesita ir ventanilla por ventanilla pidiendo antecedentes, sino que hay muchos antecedentes que nosotros disponemos, que los ponemos a disposición de estas instituciones. Y por el lado más interno, obviamente el que estas instituciones puedan operar con nuestros datos en línea facilita el que no tengamos que tener analistas de datos que estén preparando la información para hacer, por ejemplo, para atender estas postulaciones a beneficios. La siguiente, por favor. ¿Qué diferentes sistemas comparten la información o que reciben o entregan datos? Cuando hablamos de interoperabilidad, hay que distinguir entre lo que uno puede hacer entre instituciones, o sea, a nivel externo, de la interoperabilidad que puede mejorar la forma interna en la cual se trabaja, en la cual trabajan los distintos sistemas que administra una institución. Por ejemplo, yo les comentaba, acá en la gráfica, en la parte derecha, arriba, superior, ahí se listan distintas aplicaciones y sistemas de nuestro ministerio que interoperan con información nuestra. Y en la parte inferior se listan distintos servicios públicos, ministerios, que también accedan a información nuestra, ¿sí? Entonces, a nivel interno, por ejemplo, tenemos este registro social de hogares, que es el registro de familias que tienen en otros países también. También tenemos registros alternativos, por ejemplo, hay un registro que es como hermano del registro de familias, que es para personas que están en situación de calle. Y también tenemos el sistema de información en emergencias, SISE, que se activa cuando hay alguna emergencia. Bueno, en Chile, no sé si lo conocen, pero somos un país que sufre mucho de terremotos, entonces cada 5 o 10 años en algún lugar del país hay alguien levantando una encuesta de emergencia para identificar a las personas afectadas por un terremoto. También tenemos algunos sistemas de gestión de prestaciones sociales específicas administradas por nuestro ministerio, por ejemplo, seguridades y oportunidades que apuntan a las familias en situación de pobreza, el sistema de derivación, registro y monitoreo que trabaja con los niños y adolescentes del subsistema Chile Crece Contigo. Tenemos el sistema de alerta niñez que apunta directamente a niños o adolescentes que están en riesgo de sufrir alguna vulneración de derechos. Tenemos sistemas de habitabilidad, tenemos sistemas de noche digna para las personas que están en calle y otros tipos de sistemas que son propios de cada uno de una oferta muy particular apuntando a una población vulnerable específica. También tenemos sistemas de atención ciudadana como gestión social local o red de protección social. Estos dos, uno trabaja, es funcional a los municipios, el otro es funcional a la ciudadanía, pero ambos dos tienen la característica de que presentan información que está contenida en el registro de información social para que las personas conozcan cuál es el perfil que nosotros tenemos de ellas y también a qué podrían ser elegibles dadas sus características y sus condiciones socioeconómicas. Y también tenemos una plataforma de subsidios monetarios que es donde se hace la gestión de pago de todas las prestaciones que administra nuestro ministerio. Entonces, todas estas aplicaciones del nivel interno que yo les comentaba tienen microservicios para recibir información del registro de información social o del registro social de hogares, en lo que sea pertinente a la población en específico que están atendiendo. Y por otra parte está la interoperabilidad hacia otras instituciones. Yo les mencionaba con el registro civil, el COU. El COU es lo que yo les contaba de
la validación del documento de identidad, de que está vigente. También tenemos sistemas de muchos otros ministerios y servicios públicos. De hecho, tenemos 54 convenios con distintos servicios públicos, a quienes les entregamos información vía web services. Y también tenemos, trabajamos con los municipios, con 345 municipios, municipalidades. Ahora, con los municipios en general no trabajamos con web service, salvo con 2 o 3 que son los que están en mejores condiciones como para poder interoperar de esa forma. La mayor parte de los otros en realidad reciben archivos de datos cuando es necesario hacerles entrega de información. La siguiente, por favor. En términos de la visión más técnica o funcional, este esquema que tienen ustedes al frente muestra en la parte izquierda lo que yo les estaba relatando recién, y ahora cómo interactúa todo eso hacia lo que es el registro de información social. Nosotros tenemos distintas tecnologías y mucho lo intercambiamos a través de web service. Los web service estamos moviéndonos hacia trabajar con API. A nivel interno también, cuando nos intercambiamos información internamente con los servicios del ministerio, hay algunos que tienen conexiones directamente a la base de datos o también se procesa información a través de ETLs. Y en lo que es la revisión o sea, el intercambio o la entrega de información hacia las instituciones externas, ahí también tenemos web service, tenemos sí distintas tecnologías a propósito de esto de cómo va evolucionando y cómo uno todavía tiene espacios de mejora. Les voy comentando que nosotros, por ejemplo, a nivel de web services tenemos distintas tecnologías que están conviviendo. Estamos tratando de dar de baja algunos desarrollos más antiguos, incluso, por ejemplo, tenemos algunos .NET que ya no queremos administrar, pero es complejo porque en el fondo no es solamente la capacidad nuestra la que es relevante, sino también es muy relevante la capacidad de las otras instituciones que ya tienen implementado estas soluciones tecnológicas. Y no siempre tienen disponible presupuesto como para hacer el cambio, aun cuando ese cambio sea muy pequeño. Entonces, entre los desafíos que nosotros tenemos es el hacer una estandarización de los web services que estamos disponibilizando a las distintas instituciones a estándares más altos, con niveles más tranquilizadores de seguridad de la información, pero resulta complejo precisamente por este tipo de barreras. Así que también tenemos mucho intercambio con las organizaciones a través de CFTP, que es un mecanismo seguro, y también hay algunas que nos entregan sus datos a través de extranets con redes privadas seguras. Eso, la siguiente, por favor. En términos de normas de datos, de cómo normalizamos los datos, a la derecha el diagrama muestra un pedacito de lo que son algunas de las tablas de lo que nosotros hemos dado de llamar nuestro data lake. Ahora, básicamente las tablas nuestras, la información nuestra se conecta a través del RUN, este número de identificación personal, que para nosotros es esencial para facilitar el trabajo de tratamiento de los datos. Nosotros sabemos que no en todos los países existe este número de identificación único y que en esos casos se pueden utilizar llaves elaboradas a partir de 5, 6 o 7 pedazos de información que se mantienen más o menos estable en el tiempo y que funcionan razonablemente bien. A nosotros en Chile nos viene muy bien el tener este número de identificación único, el RUN, y permite hacer la interconexión entre los datos de manera muy directa e identificar también de manera unívoca a las personas. Otra forma de conectar los datos también es por hogar, cuando estamos dando una mirada no solamente de personas, sino de hogares, y para eso también se identifican números únicos. Esos números sí son propios de nuestra aplicación, de nuestra infraestructura, ¿sí? Nuestro registro social de hogares tiene un identificador de hogar y ese identificador permite conectar a las personas que están en el registro de manera única.
Ahora, nosotros también tenemos identificados los datos como en dos grandes grupos. Por un lado, los datos maestros o datos de referencia, como se llaman en el estándar DAMA, y los otros datos que son de otras características. Por ejemplo, como datos maestros, nosotros tenemos identificado cosas como el nombre, los apellidos, la fecha de nacimiento, la nacionalidad, el sexo, el domicilio, datos de contacto como correo electrónico o teléfono. Y los estamos usando de esa forma, como datos maestros, de manera que a nivel ministerial nosotros podamos tener una única versión que sea la correcta y que sirva de referencia para los otros sistemas, ¿sí? Ahora, hay algunas materias en las cuales es un poco más complejo, por ejemplo, el domicilio. Nos hemos dado cuenta que cuando los datos salen desde nuestros registros social de hogares y se van a otros sistemas, por la operación propia de estos otros sistemas, por ejemplo, de gestión de algún beneficio social, se puede identificar a veces mucho más rápidamente un cambio de domicilio. Entonces estamos trabajando también en el diseño y también en la normativa que nos permita mantener actualizado, poder capturar ese dato que se identifica en el territorio, en el terreno, para alimentar también este dato maestro de manera de que de verdad se transforme en un dato de referencia. Ahora, otro tipo de información, la información registral, esa sí es única, el registro de información social es el que tiene la verdad, que se trae esa verdad desde el registro civil, y esa es la información que se debe usar en todos los sistemas. Para que se hagan una idea, hace algún tiempo en Chile se aprobó una ley que permite el cambio de sexo registral y nos obliga a todos los servicios públicos a internalizar muy rápidamente este cambio y no exigirle a las personas que presenten ningún tipo de información adicional para constatar ese cambio. Y con eso nosotros estamos obligados a todos los días hacer una verificación de si hay nuevos casos de sexo registral modificado y hacer una distribución interna en nuestro ministerio para que todas las plataformas de nuestro ministerio reflejen la nueva situación de las personas. Ahora, para otro tipo de datos, por ejemplo, de ingresos laborales, situación escolar, condición de salud, ya no se manejan de manera tan estandarizada, y sí hay algunas consideraciones prácticas que uno va adquiriendo como experiencia que hacen recomendable tomar ciertas decisiones tecnológicas. Les pongo un ejemplo muy trivial, pero para que se hagan un ejemplo también de los desafíos que uno tiene cuando trabaja con datos administrativos. Nosotros identificamos cuando se trabaja con fechas de nacimiento, fechas de matrimonio, fechas de titulación, cualquier tipo de fecha, no era conveniente trabajarlo en el formato fecha. Las personas que son más técnicas tal vez les resulta más fácil entender lo que les estoy comentando. Técnicamente uno puede tratar las cosas como fechas y tiene un formato muy estandarizado, hora, minuto, segundo, y puede tener día, mes, año, no sé. Y en términos tecnológicos, muchas herramientas de programación ofrecen muchas facilidades para poder trabajar con esas fechas, sumar fechas, restar fechas, calcular cosas, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando uno tiene un registro administrativo que puede tener errores? Cuando el registro administrativo puede tener errores, las funciones para tratar las fechas fallan. Y nosotros hemos identificado errores. Hemos identificado personas nacidas un 29 de febrero en un año que no era bisiesto. Hemos identificado casos rarísimos, ¿sí? de personas que han nacido un 30 de febrero, lo que es imposible. Entonces, cuando uno se da cuenta que pueden existir esos errores registrales y que por materias normativas no pueden ser corregidas en el origen, se tienen que tomar mecanismos alternativos que pueden ser más engorrosos, pero que permiten tratar los datos de manera adecuada. Y eso es lo que hacemos nosotros, por ejemplo. Cuando tratamos las fechas, las tratamos como números y de esa forma nos ahorramos los problemas que vamos a tener, porque en el fondo las funciones de fechas van a tratar de buscar consistencia y nosotros sabemos que los datos tienen algún problema. La siguiente, por favor.
Además, en esta tarea de ir haciendo gobernanza de datos, nos pusimos a la tarea de documentar los datos, los procesos y el procesamiento. Y para ello se construyó una herramienta de trazabilidad. En el inferior del slide ustedes tienen algunas de las imágenes de nuestra herramienta. En ella lo que hacemos es que tenemos la documentación de los datos, de estos procesos y procesamientos, tenemos diccionarios de datos de esa información y tenemos la metadata también asociada a dichos datos, utilizando estos criterios de gobierno de datos. Además, hemos ido identificando distintas necesidades de los grupos usuarios de nuestros datos de contar con aún más información de contexto respecto de las fuentes de datos o de los procesos específicos por los cuales pasan ciertos datos. Y por lo tanto nos ha obligado a tener espacios para mantener referencias a la normativa, a leyes o a procesos normados por los cuales tengan que seguir los datos, a identificar claramente quién es el dueño de un proceso, quién o qué equipo está encargado de hacer los procesamientos, cuáles son las normas de procesamiento o preprocesamiento que siguen los datos. También guardamos registro de las entradas y salidas cuando hay algún procesamiento. Tenemos ahí, como se alcanza a ver muy chiquito en la imagen del medio, un pequeño diagrama de proceso también de cómo se tratan los datos. Para hacer estos diccionarios también de datos, llegamos a una forma automática de hacerla, de manera que cuando se carga un dato en base de datos, inmediatamente se pasa por un procesamiento que genera el diccionario, y para algunos conceptos que ya se conocen o se reconocen, le asigna inmediatamente una categoría y una descripción, y después, obviamente, no todo lo automático necesariamente es perfecto, viene un analista y hace las correcciones que correspondan para las cosas que fueron mal calificadas, pero el resto queda cargado de manera automática. La siguiente, por favor. Para definir y gestionar las interfaces de interoperabilidad tenemos distintos mandatos, y en realidad tal vez desde algún punto de vista eso nos facilita un poco el trabajo a quienes estamos a cargo de la administración del registro de información social. Para empezar, como yo les decía, el registro de información social está definido por ley y tiene una definición marco respecto de quiénes pueden acceder y a qué datos pueden acceder. En lo específico, las municipalidades, o sea, a nivel local, pueden acceder en lo que corresponda a sus datos de su comuna. Por lo tanto, si yo estoy en una comuna en el sur de Chile, digamos en Chihuayante, voy a poder acceder solamente a datos de Chihuayante y no de la comuna del lado o de una comuna de otra región, ¿sí? Y con eso se hace un ejercicio de proporcionalidad respecto de a qué datos se puede acceder. Y otro tipo de instituciones que administran programas o prestaciones sociales pueden acceder a los datos del RIS, pero para los fines de administración de los mismos, ¿sí? Por lo tanto, si existe una institución, digamos Mineduc, que quiere acceder a información que le permita mejorar la caracterización o identificar alumnos, estudiantes que tengan ciertas características particulares, entre 6 años y 18 años, ellos no pueden requerir datos que se refieran a personas adultas, mayores de 18 años, salvo que sean estudiantes, ¿sí? Porque el acceso lo tienen acotado solamente a la administración de sus beneficios o programas o prestaciones. Ahora, para habilitar la interoperabilidad respecto de estas instituciones, parte esencial es identificar cuál es el ámbito legal y qué es lo que le da la legitimidad para poder acceder a los datos. Entonces, como base está esta definición que yo les acabo de plantear recién, y cuando se requiere dar acceso a web services o a microservicios, lo que se hace es que se debe hacer una petición y se tiene que requerir una autorización para poder dar acceso a las distintas instituciones a los datos que están solicitando. Entonces, por otra parte, el negocio, la unidad responsable de ese beneficio en particular,
tiene que hacer una solicitud. Si es una institución externa, esta solicitud queda reflejada en un convenio o una modificación de convenio, y se hacen las validaciones respecto de las reglas de entrega de acceso a los datos para poder pedir que se habilite el acceso a un web service o a un cierto conjunto de datos. Esto es un desafío también grande porque las instituciones siempre queremos, suena bien, es decir, entrégame todos los datos, todo lo que tengas me sirve, o si no me sirve lo dejo a un lado, pero pásame lo más que tengas y yo después veré cómo lo uso. Y es una actitud como súper fácil, muy entendible si uno lo quiere desde ese punto de vista muy práctico. Pero nuestro rol como administradores del registro de información social es hacer un alto a esos requerimientos y entenderlos con más detalle para saber exactamente cómo se acota, a qué grupo en específico se dirige y qué características específicas tienen estas personas respecto de las cuales se necesita información para dar acceso solamente para esa situación en particular. Y eso yo diría que también es un desafío muy grande en términos de la administración de los datos para respetar la normativa de protección de datos, protección de la vida privada. Adelante, por favor. En términos de las interfaces de interoperabilidad, nosotros manejamos un catálogo de web services y de APIs. Este catálogo de servicios es administrado por una persona encargada de la interoperabilidad a nivel de nuestro ministerio y para identificar las actualizaciones requeridas a cada uno de los web services que tenemos definidos en este catálogo. Es esta encargada de interoperabilidad la que hace gestión respecto de los sectorialistas del RIS. Sectorialista le llamamos a este profesional que está en contacto directo con la oferta pública, con los distintos ministerios y servicios, para entender su problemática y para entender también los alcances normativos que tienen de necesidad de datos. Y en esta dupla entre él o la sectorialista y la persona encargada de interoperabilidad se toman las decisiones para hacer ajustes a los web services cuando es necesario o para crear uno nuevo si es necesario, para darles acceso a datos del registro de información social. Y bueno, nuestro catálogo identifica cuestiones como el nombre, cuántas instituciones sirve, quién es el negocio, cuál es la URL de la dirección donde está el web service y distintos datos técnicos también de cada uno de los web services que se administran. Adelante, por favor. Los protocolos de intercambio de datos están establecidos en primer lugar en un convenio. Las reglas de intercambio e interoperabilidad tienen que estar escritas y suscritas en un convenio al registro de información social. Estamos mandatados por la norma para hacerlo así. También, de manera complementaria, muy recientemente creamos por resolución un sistema de gobernanza, calidad y uso ético de datos que define y nombra distintas prácticas y distintas consideraciones y principios que debemos tener en cuenta a nivel ministerial para el tratamiento de datos personales. Y también tenemos una resolución con un procedimiento para verificar la integridad de la información transferida a través del registro de información social. ¿Sí? Entonces hemos ido sofisticando un poco el cómo miramos nuestros datos, el cómo los trabajamos y el tipo de prácticas que seguimos en torno a ellos para ir implementando este gobierno de datos. Y en términos de la integración de los datos se dispone de distintos enfoques. Tenemos servicios web y API, tenemos integración punto a punto y también tenemos almacenes de datos con ETL. La siguiente, por favor. Avanzando en los protocolos de intercambio de datos, el control de acceso lo tenemos en general con DNS, controlado por la dirección IP de las distintas organizaciones, y tenemos un dispositivo F5 que está en un proceso de normalización, y eso nos ayuda a
controlar la seguridad para las conexiones. En los web services también estamos estableciendo conexiones a través de Kong, con un API Gateway, que es el punto de entrada del conjunto de microservicios existentes. Estamos intentando alcanzar esta estandarización para todos los web services que tenemos, pero como yo les comentaba antes, también depende mucho de las capacidades de las otras organizaciones para poder ponerse al día respecto de esta tecnología. Y hay otras instituciones con las cuales intercambiamos información a través de CFTP. A nosotros nos pasa mucho que el dato que requerimos es bien masivo. Hay instituciones que nos tienen que entregar sobre 900 millones de registros mensualmente. Y hacer ese intercambio vía web service, por ejemplo, es un poco impensable, entonces ese tipo de intercambios se hacen a través de CFTP. Entrando en materias más normativas, en cuanto al consentimiento informado que tienen que entregar las personas respecto de que nosotros utilicemos sus datos en el contexto del registro de información social. La Ley de Protección de la Vida Privada, que es la que rige en Chile en estos momentos para estas materias, no exige el consentimiento de las personas para el tratamiento de sus datos cuando cuando una ley lo permite, ¿sí? Y ese es el caso de nuestro ministerio. Nuestro ministerio está mandatado por ley, está autorizado por ley para poder hacer uso de los datos en el contexto del registro de información social y dar acceso a otras instituciones en el contexto del registro de información social. Ahora, como la ley es tan clara, nosotros tenemos que velar muy cuidadosamente de que se cumpla efectivamente este tipo de limitaciones respecto de quiénes pueden acceder y a qué datos. En la solicitud, entonces, de consentimiento informado, también le pedimos a las instituciones que, cada vez que se levantan datos, de todas maneras, por una buena práctica, se le pide a las personas que confirmen que ellos autorizan el acceso de datos. La siguiente, por favor. No, esto creo que ya lo conversamos también, los API token y las distintas formas de seguridad. La siguiente, por favor. Desafíos y caminos a seguir, entonces estamos avanzando hacia el final. Como yo les comentaba, hay algunos problemas de la interoperabilidad que hemos tenido que buscar alternativas para superarlos. Por ejemplo, nos pasa que hay instituciones que nos proveen datos a nosotros que no tienen capacidad para atender grandes volúmenes de datos. La máxima atención, por ejemplo, son 2 transacciones por segundo, lo cual es muy poco para algunos momentos en los cuales necesitamos más datos. Entonces, lo que hemos tenido que implementar son soluciones del estilo caché, o sea, ir generando un archivo alternativo en el cual se va almacenando la información que vamos recibiendo a través de web service y una vez al mes se hace una verificación completa del dato con la institución originaria de la información. También la necesidad de datos del universo completo, lo que yo les decía, esto cuando necesitamos a veces mensualmente volúmenes de datos del orden de los 900 millones de registros, no los podemos manejar simplemente por web service. Entonces, como es un proceso mensual el que tiene que hacer uso de ese dato, en realidad lo intercambiamos vía SFTP o vía extranet. Y lo otro es esta imposibilidad de algunas instituciones para subirse a las tecnologías de web service que nosotros estamos implementando. Lo que hemos llegado a hacer es priorizar aquellas que están en condiciones de ser adoptantes tempranos de estos cambios tecnológicos y avanzando progresivamente, darles tiempo en el fondo a las que tienen menos capacidades para que vayan adoptando la tecnología y la solución que nosotros les estamos ofreciendo. La siguiente, por favor. ¿Qué retos nos quedan por delante? Identificar nuevos proveedores de datos. Nosotros ya nos movimos al trabajo con datos administrativos, así que es lo que siempre estamos buscando, nuevos datos que nos permitan evitar que las personas tengan que entregar esa información y en todo lo que sea posible que esa entrega de datos sea vía interoperabilidad. Trabajar en la entrega de datos vía API de consulta para también alivianarnos un poco el tratamiento de datos de los grupos de analistas que todavía están haciendo ese tipo de trabajo. Avanzar en la atención de las necesidades internas de datos con microservicios. Hay todo un proyecto de desarrollo en esa línea.
y seguir aumentando la documentación que tenemos de servicios, de fuentes de datos en nuestra plataforma de trazabilidad. La siguiente. Y ya terminando, estamos en un roadmap de trabajo fuerte, de integración de nuevos datos, de análisis de posibles arquitecturas. Estamos pensando, actualmente estamos nosotros en premise, pensando en irnos a la nube y haciendo todos los análisis para ver si eso nos da suficiente tranquilidad, seguridad, confiabilidad, velocidad y todas las maravillas que nos ofrece la nube. Documentar los procesos, seguir documentando y avanzando en un gobierno de datos. Ya para el próximo año deberíamos tener una decisión respecto de la arquitectura, si nos vamos o no nos vamos finalmente a la nube. Deberíamos empezar también la implementación de este RIS 3.0, que sería el banco integrado de datos, avanzar más en interoperabilidad ágil desde el ministerio y hacer la mantención permanente del sistema de gobierno de datos. Y ya para el año 2024 nosotros sabemos que la implementación y entrada en vigencia completa de la ley de transformación digital a nivel del país va a significar muchos cambios. Y va a ser un impulso grande para el trabajo que estamos haciendo nosotros y que también hacen otros servicios con nosotros. Eso es. Creo que ya será la última. ¿Sí? Muchas gracias. Perdón si hay mucho que hablar. No te preocupes, Verónica, te agradecemos enormemente, una presentación sumamente completa de todo el panorama del RIS en Chile. Realmente hay tantas cosas que me encantaría ir subrayando, desde la administración de datos maestros, cómo y cuáles son todos estos retos de mantener información actualizada y la limpieza de información, el marco normativo que hablaste, que me parece sumamente importante, y el registro de servicios. En fin, hay una infinidad, y me llamó la atención la diferenciación entre interoperabilidad interna y externa, que seguro va a seguir despertando muchas más preguntas. Pero sin más, voy a pasar a los panelistas. Le daremos la palabra a Luz, por favor. Adelante con algunas preguntas y comentarios y arrancamos una breve sesión de interacción. Ya tenemos preguntas. Les recuerdo a todo mundo que está en línea, por favor, hagan las preguntas en línea. Intentaremos llegar a todas las preguntas. Si no, las tomaremos y después se enviará algunas respuestas de manera directa o se publicarán en el sitio de internet. Muchísimas gracias. Luz, por favor, si nos hace un favor. Muchas gracias. Gracias, Ernesto. Y bueno, y gracias a Verónica por esa muy completa presentación. Te quería, bueno, Chile siempre ha sido un referente, no solo para la región, sino para globalmente. Siempre ha sido innovador en materias de política social, desde el diseño de programas para combatir la pobreza extrema como Chile Solidario, los sistemas de cuidado, ahora más recientemente los programas de gestión social local y por supuesto estas estrategias para integrar el registro social de información más allá del registro social de hogares que tú mencionabas. Te quería preguntar, nos has contado sobre la evolución del sistema en el tiempo y este cambio de lógica de mudarse de un sistema que recoge información básicamente a sistemas de encuestas o en barridos censales, a un sistema donde se opera más a través de datos administrativos. Muchos de los países de la región en los que yo trabajo personalmente están queriendo cambiar de esos barridos a más sistemas interoperables, donde se crea también mucho más en la información que ya existe y donde se motive al usuario a reportar y actualizar su información. En tu opinión, ¿cuáles han sido los factores claves que han permitido ese cambio de lógica en Chile? Esa sería mi primera pregunta. Sí, muy brevemente. Yo diría que es la confluencia de varios elementos. Avanzó la calidad del dato administrativo. Chile fue adquiriendo madurez en el levantamiento y en el procesamiento de esa información. Por otra parte, también las tecnologías habilitantes para poder hacer intercambios de datos fueron madurando. Y yo creo que también es un cambio de mentalidad y de convicción interna a nivel institucional
de que ya era el momento, de que teníamos las capacidades internas y de que el dato administrativo era suficientemente bueno como para poder utilizarlo. Yo diría que esos tres elementos son los que se conjugaron para poder movernos a esta nueva etapa. Genial, muchas gracias. Creo que esos tres puntos que señalas son súper importantes y destaco especialmente esto que mencionas del cambio de mentalidad y la convicción interna, porque muchas veces entre nosotros, entre las mismas instituciones, tenemos dudas de si nuestro dato es mejor que el dato de la otra organización, y siempre tenemos esa duda de cuál es el dato que debemos creer. Entonces, me parece muy importante seguir trabajando en ese frente. Otra pregunta que te quería hacer es en relación al tema migración. Como sabemos todos, Latinoamérica está afrontando un éxodo migratorio que no tiene precedentes. Hay una gran cantidad, especialmente de migrantes venezolanos en la región. Chile no es la excepción, no solamente son venezolanos, hay migrantes de varios países del mundo. Y te quería preguntar si el RIS también interopera datos con bases de migración en Chile, si efectivamente se logra integrar esa población con el objetivo de que también ellos puedan en el mediano y largo plazo acceder a beneficios y servicios por parte del gobierno. Sí, mira, actualmente la información que nosotros manejamos es de cualquier habitante de Chile que tenga RUT, o sea, este número de identificación personal. No importa si es chileno o es extranjero. Entonces, el migrante que ya está formalizado hasta ese nivel opera como cualquier otro habitante del país y por lo tanto es sujeto de beneficios. Ahora, la población que se nos queda afuera son aproximadamente unos 300.000 en el estimado, 350.000 personas que están en una situación irregular, que no tienen este número de identificación personal, que es básicamente la llave que abre todas las puertas acá en Chile. Ahora, muy recientemente también se aprobó una ley de migración y extranjería que reconoce al migrante una serie de derechos que deben ser protegidos por el Estado. Entonces nosotros estamos precisamente en estos meses trabajando en el diseño de cómo hacernos cargo de integrar a los migrantes que están en esta situación irregular para que vayan regularizando su situación y que sean parte del registro social de hogares. Entonces hay un trabajo que se está haciendo con el registro civil, de manera que ellos cuando identifiquen una persona migrante que no tiene todavía, no está cedulado, no tiene este número único, le inicie la tramitación para tenerlo y a la vez levante información para que ingrese a una especie de registro social de hogares transitorio, en el cual se recoge toda la información que es necesaria para ser parte del registro social de hogares, y en cuanto al registro civil inicie la validez, la vigencia de ese número de identidad, la persona transita de este registro transitorio al registro social de hogares y ya luego es parte del banco de personas y que según su situación socioeconómica ya va a ser o no elegible para las distintas prestaciones sociales. Muchas gracias, Verónica. Ahí me parecería también muy importante resaltar que un caso que les puede servir en Chile para ilustrar es el caso de Colombia, que está haciendo un ejercicio muy importante para la regularización de migrantes y que efectivamente está trabajando activamente en hacer estas estrategias de búsqueda activa y de integración de los migrantes, no solo a partir del Estatuto Temporal de Protección, sino también en el registro social que en Colombia se llama el SISBEN. Creo que puede ser un buen ejemplo para ustedes o un buen ejercicio de intercambio, que por supuesto nosotros estaremos felices de facilitar una conversación con ellos. Te quiero hacer ahora otra pregunta más sobre el usuario, y es si el usuario efectivamente tiene ventanillas únicas para no solo saber qué información tiene el Estado sobre ellos, sino también actualizar su información para poder acceder a beneficios. ¿Eso pasa, existe o tiene todavía que acceder a diferentes ventanillas para acceder a diferentes beneficios? Sí, el registro social de hogares se transforma en la ventanilla única para el propósito que tú estás planteando. El registro social de hogares se puede actualizar, rectificar o complementar por parte de las personas, ya sea en el municipio, yendo presencialmente,
o desde sus casas o en algún lugar donde tengan conexión a internet a través de una plataforma preparada para la ciudadanía, o a través de un par de instituciones con las cuales nosotros también trabajamos de manera extendida, que son Chile Atiende, las oficinas de Chile Atiende que están a lo largo de todo el país, y también la Fundación para la Familia, que está trabajando en particular con poblaciones que tienen alguna discapacidad o también con adultos mayores. Entonces, a través de todos estos canales se puede pedir apoyo para hacer la actualización, rectificación o complemento de la información al registro. Muy bien, mil gracias, Verónica. Y te quiero hacer una última pregunta también para darle paso a Rodolfo. Y es más, otra vez sobre la gobernanza del sistema. Tú nos explicaste muy bien sobre los convenios, sobre los protocolos, las resoluciones, pero en términos prácticos, ¿cómo realmente logran ustedes coordinar con un número tan grande de entidades que además no solamente, y de programas que no solo están en su ministerio, sino que están fuera? Digamos que uno ve que en la mayoría de los países esa coordinación siempre es un poco compleja porque existen, ya sea no hay suficiente confianza o no hay, se ve que hay un mandato institucional de alguien más arriba. ¿Cómo hacen para que efectivamente en Chile funcione tan bien? Y también quiero entender un poco cómo funciona el equipo de ustedes, si es un equipo muy grande, si es un equipo que está dispersado a nivel nacional o solamente un equipo pequeño, y si tienes alguna referencia de cuánto cuesta operar un sistema tan robusto como el que ustedes tienen en Chile. Sí, mira, yo diría que para que esto funcione se requiere de distintos grupos que están operando entre sí. Por una parte, nuestro ministerio tiene una división de políticas sociales que, entre otras funciones, tiene el rol de coordinar la oferta social en el país. Entonces, ellos son los que están permanentemente estableciendo una relación con los distintos ministerios y servicios para ver qué cosas se están creando, qué cosas se mantienen, qué cosas se están modificando en términos de oferta social, y también hacer un levantamiento de los requerimientos que ellos tienen. Entonces, esa es la primera línea como de trabajo de coordinación. Ahora, desde el punto de vista nuestro, para poder entregar datos para que ellos funcionen mejor, nosotros también tenemos un equipo, el equipo mío son 20 personas, entre analistas de datos y sectorialistas, y en particular el grupo de los sectorialistas son los que establecen después una relación de uno a muchos. Cada sectorialista tiene a cargo muchos sectores, en general de más o menos temáticas similares, no sé, educación, trabajo, energía, cosas por el estilo. Y también se especializan en tener esta relación y entender bien la problemática que enfrentan estas instituciones, y de esa forma nos permite tener más claramente identificado cuáles son las necesidades, cómo estamos a nivel de los convenios, en términos de formalización, qué tipo de datos estamos recibiendo o entregando. Yo diría que en términos operativos eso funciona porque tenemos estos dos equipos con mandatos que son complementarios. De hecho, a pesar de ser de dos divisiones distintas dentro del ministerio, trabajamos de manera muy integrada, y cuando es necesario en mesas de trabajo que están en coordinación semanal para poder tener controlado cómo hacemos las cosas. Y eso, además de un equipo acá interno de nuestra misma división, de equipo tecnológico, de infraestructura, de sistemas de desarrollo, que también estamos muy de la mano, porque mi equipo no hace desarrollo, pero estamos muy de la mano con nuestros colegas de oficina para que las cosas que se requiere desarrollar, cambiar o modificar vayan moviéndose. El RIS, nosotros hemos invertido, todo depende de la magnitud de los países. Hay proyectos que son gigantescos y el nuestro no va a parecer nada, y para otros países va a parecer que es una fortuna. Nosotros estimamos que nos hemos gastado más o menos unos $2 millones hasta ahora, pero son varios años, muchos años. Y yo estaba haciendo una revisión de cuánto hemos estado gastando en los últimos años, y yo diría del orden de los $200.000, $300.000 anuales, que es una cantidad súper acotada para la cantidad de cosas que hacemos. Ahora, en este momento, como estamos en el proceso de diseño de una nueva arquitectura, probablemente vamos a tener un shock de gasto más grande, y después pero para hacernos más eficientes. Entonces otra vez va a ser un shock, pero con el horizonte de que en los próximos años vamos a gastar mucho menos de lo que gastamos ahora. Perfecto, muchísimas gracias, súper interesante. Y le doy paso a Rodolfo y a Ernesto. Mil gracias. Gracias, Lucy. Rodolfo, directo contigo para abordar algunas otras preguntas. Súper interesante, Verónica. Sigamos, y ahora hay varias preguntas ya alineadas en las preguntas
del foro, así que vamos adelante, Rodolfo. Bien, muchas gracias Ernesto, gracias Luz, y Verónica, muy buena presentación, muchísimas gracias por toda la información, la verdad que muy, muy interesante. Bueno, quería comenzar solamente con una pregunta, y es, cuando hablabas de la interoperabilidad desde las instituciones hacia el ministerio, parecía que esa interoperabilidad está sobre todo enfocada en información para verificar la identidad de las personas, ¿no? Entonces lo que yo me estaba preguntando también con base en discusiones en otros países es si también esa dirección de interoperabilidad puede aportar información para actualizar la clasificación socioeconómica, las características socioeconómicas de los hogares, ¿no? No solamente la verificación de identidad, porque eso sería útil para, bueno, poder ir actualizando la clasificación socioeconómica y otras variables. Gracias. Sí, mira, lo que sucede es que el proceso de calificación socioeconómica está diseñado para ser mensual, no para cambiar en línea, y eso es por construcción, ¿sí? De manera de dar cierta estabilidad en el tiempo al dato cuando las prestaciones sociales utilizan esa información para hacer asignación, de manera que no pase, porque con el instrumento anterior pasaba, que la familia podía tener 3 puntajes distintos dentro del mes, porque si cambiaba una cosita y de repente se empezaba a jugar un poco con algunas variables, podía tener algunos saltos, ¿sí? Entonces, en términos más bien normativos, porque no es una restricción tecnológica, se tomó la decisión de calcular la calificación una vez al mes. Ahora, de manera exploratoria, se habilitó legalmente para que podamos hacerlo 2 veces al mes. Pero eso significa que en realidad los insumos de datos que nosotros necesitamos, muchos de ellos no son en línea, sino que lo que necesitamos es que llegue el dato procesado para el mes completo. Por ejemplo, nosotros recibimos datos de beneficiarios y cotizantes del Seguro de Salud Público, de FONASA, y ellos terminan de procesar sus datos mensuales, de tratarlos y trabajarlos desde todas las fuentes que tienen, más o menos los 10 de cada mes. Entonces, ellos no están en condiciones de entregarnos en línea esa información. Entonces, para el tipo de operación que nosotros estamos realizando, en realidad el recibir el dato de manera masiva vía un FTP es suficiente para el procesamiento. Ahora, sí estamos viendo que para algunos otros tipos de funciones que nosotros cumplimos, sí puede ser relevante el tener el dato interoperable. Y para esos casos sí se utiliza. Y ahí se utiliza no solamente los datos de registro civil, sino también, por ejemplo, el verificar si la persona está inscrita o no en el seguro de salud público, o si tiene imposiciones para seguridad social, y ese tipo de materias que van uno a uno, sí se interopera. Pero el traspaso y el trabajo masivo de datos ocurre más bien una vez al mes, y por eso no nos hemos movido tan rápidamente a recibir datos. Ahora, yo también les comentaba que tenemos una restricción en el país de que no todas las organizaciones, por no decir muy pocas, están en condiciones de responder a datos, a intercambios muy masivos, a mucha demanda de datos. Y esperamos que la entrada en vigencia de la Ley de Transformación Digital traiga aparejado una mejora en las capacidades de las distintas instituciones públicas para responder de esa forma. Entonces, en la manera de que hubiese más instituciones que tengan la capacidad para responder a la velocidad que nosotros necesitamos, podemos ir trasladando ciertos procesos a esa forma de trabajo. Perfecto, buenísimo, muchas gracias. Otra pregunta que quería hacerte es, en un momento mencionaste, es lo que también ocurre en varios países, entonces me parecía interesante poner sobre la mesa, que es la cuestión esta del incentivo para que los hogares se atomicen, ¿no? Entonces quería preguntarte si podías explicar un poco cuál es el incentivo, por qué ocurre y cómo el sistema puede lidiar con esa cuestión, ¿no? Esto lo hemos visto en muchos países y, por supuesto, la composición del hogar es el punto de partida para lo que realizamos, ¿no? Entonces es un dato clave. Sí, mira, nosotros habíamos observado desde el instrumento anterior, la ficha de protección social, que los hogares que teníamos en nuestro registro de hogares eran más pequeños que el estándar, digamos, que se podía levantar con otros instrumentos. Pero no era tan grave como lo es actualmente en el registro social de hogares. Y lo que nosotros identificamos que fue el incentivo en esta oportunidad fueron algunos subsidios que se entregaron durante la pandemia,
que fueron subsidios muy excepcionales para llegar masivamente a la población, para poder cubrir las necesidades que estaban surgiendo por el freno de la economía y que estaban impidiendo que las personas pudieran recibir recursos durante la pandemia. Y este tipo de beneficios, al diseñarse, es muy típico esto de que se establezcan, por ejemplo, economías de escala, ¿cierto? Entonces, si tu familia eres uno, recibes 100, si eran dos, no recibes 200, sino que recibes 180, y así vas haciendo una economía de escala. Y las personas prefieren recibir 2 veces 100, 200, que recibir 180, ¿cierto? Entonces, eso va generando incentivo para que los hogares se dividan. Porque así recibe cada uno por separado 100, en lugar de recibir los 180 por la economía de escala. Entonces, este tipo de juegos en los cuales se entra cuando se diseña prestaciones sociales es súper complejo. Entonces, nosotros ahora tenemos que hacer el camino de vuelta, porque ya había que atender la pandemia y no había nada más que hacer. Estábamos contra el tiempo, había mucha urgencia. Lo que estamos haciendo ahora es apuntar hacia la línea de trabajar con datos maestros a nivel del Estado y partir por casa. Partir porque nuestro ministerio, donde hay distintas definiciones de familia, por ejemplo, tengan que conversar entre sí. Entonces, si las personas están en el registro de familia, después de seguridad y oportunidades y definen otra composición, tienen que escoger una de las dos, no pueden tener las dos. Y esa misma lógica la estamos empezando a conversar con otras instituciones, por ejemplo, un Ministerio de Vivienda, cuando las personas postulan a vivienda, también, ¿con cuál familia? ¿Es la de acá, la de acá o la de acá? De manera de ir forzando a través de la coordinación de la oferta, es que las personas tengan que tomar una definición de cuál es su hogar, cualquiera. Acá no vamos a obligar a nadie a tomar una en particular, pero que sea consistente para toda la oferta del Estado. Eso es lo que nosotros necesitamos que sea importante. Ahora, también nosotros hemos identificado en el registro social de hogares ciertas estrategias para generar desincentivos. Por ejemplo, nosotros vemos un hogar que se ve con bajos ingresos, pero le vemos estándares de vida que no se condicen con los ingresos que nosotros estamos observando. Buscamos si hay un padre o una madre que no aparezca en el hogar, que esté fuera, incluso fuera del registro, y que tenga altos ingresos. Y si es así, penalizamos un poco a este hogar diciéndole, sabes que en realidad a lo menos tú debieras estar recibiendo una pensión de alimentos de este padre no presente en el hogar. Y de esa forma vamos haciendo correcciones para que las personas también no caigan en las clasificaciones de mucha vulnerabilidad, cuando en realidad lo único que hicieron fue que sacaron el perceptor de ingresos y lo está escondido, digamos. Esas son algunas de las estrategias que estamos trabajando e implementando. Bien, muchas gracias. Y vinculado con esto te quería preguntar, quizás una última pregunta, respecto de la actualización de la información, ¿no? ¿Qué incentivo tienen las personas, las familias, a actualizar la información? ¿Qué barreras se enfrentan? Y sobre todo teniendo en cuenta que, por supuesto, ellos saben que determinada información puede conducir a quedar por fuera de algún tipo de servicio o beneficio, ¿no? Entonces, ahora, si no actualizan la información y no hacemos barridos censales, entonces hay un problema ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo lidian con esto? Gracias. Sí, mira, los principales datos que necesitamos autorreportados son el lugar de la vivienda, el domicilio, la dirección, y necesitamos la composición del hogar, porque esos datos no los sacamos y por definición no se obtienen de datos administrativos. No le vamos a creer al dato de registro civil respecto de cómo se unen las familias, sino que le vamos a creer a las personas en el cómo se organizan libremente. Para el resto de los datos, en realidad necesitamos que las personas, o sea, usamos datos administrativos. Entonces, si las personas nos declaran o no nos declaran, por ejemplo, actualizaciones de trabajo, de ingresos, no es relevante porque para el 90% de las familias vemos datos, al menos a un miembro de la familia, en datos administrativos. Entonces, en ese sentido, no es tan relevante el que actualicen la información. De todas maneras, como hay ciertos elementos como la composición del hogar que sí son importantes, de que las personas la mantengan actualizada, lo que estamos haciendo es trabajar con la oferta programática también para que exija cierto nivel de actualización. De manera que cuando hagan llamados a postular algún beneficio, exijan que el dato esté actualizado, no sé, 1 año o 2 años máximo. Entonces, esa es otra forma por la cual nosotros motivamos
la actualización de los datos. Y lo demás va por la línea de los incentivos, también de los beneficios. O sea, por ejemplo, ahora estamos trabajando a propósito del plan de cuidados en identificar duplas de cuidados y personas cuidadoras. Y vamos a hacer campaña también en esa línea para que las personas nos identifiquen y nos entreguen esa información. Bien, muchísimas gracias. Muy interesante. Ernesto, te paso la palabra. Gracias, Rodolfo. Buenísimo. Verónica, creo que has abordado, de hecho, de manera muy natural varias de las preguntas que han venido saliendo, pero creo que vale la pena subrayar algunas, algunas respuestas con un poquito más de precisión. Ahora justo estabas hablando de la actualización de la calificación socioeconómica. Había una pregunta puntual de que cuál es la frecuencia y cuál es, cómo es esta priorización, digamos, de estos beneficios. Y quizá lo voy a asociar a otra pregunta que también está relacionada. ¿Cómo se vinculan estas personas con estos hogares, digamos? ¿Cómo se conforman estos grupos? Si se utilizan identificadores específicos para eso, y quizá esa es un primer abordar, ¿no? Primero es saber qué frecuencia hay, y después cómo es ese vínculo entre los hogares, esta base de datos de hogares, con la de las personas. Perfecto. Sí, bueno, la calificación socioeconómica se actualiza mensualmente, integrando toda la información nueva de los registros administrativos que se actualizaron durante el mes, y además con la información de las solicitudes que las personas han presentado al registro, para actualizar, rectificar o complementar algún dato de lo que ellos hubiesen entregado. De hecho, estamos hoy día, por ejemplo, en el cierre del proceso para que se actualice la calificación el primer día hábil de julio. Entonces, todos los primeros días hábiles de cada mes aparece una calificación nueva. Y bueno, el registro de personas y el registro de hogares se conectan entre sí por un identificador de familia. El identificador de familia es propio del registro social de hogares. Y las personas, cuando ingresan al registro social de hogares, establecen su núcleo familiar con quienes comparten alimentación y vivienda. Ellos establecen relaciones de parentescos entre sí, desde una jefatura de hogar y un cónyuge o pareja, y el resto de las personas del hogar. Y son dos registros, pero en el fondo es uno solo, donde la conexión de hogar es este identificador de hogar y las personas es el identificador de las personas. Y el identificador de las personas, digamos, para ser precisos, es el RUN, el RUN sí. que estabas comentando, que Exacto. está asociado a este grupo, a estas personas. Exacto. No se utiliza el registro civil para eso, simplemente es a través de la declaración, la autodeclaración. Lo que pasa es que el dato de identificación es el RUN. El RUN viene asociado con el resto de los datos, y esos datos están validados ya contra el registro civil. Ok, pero digamos, ahí en los datos de registro civil hay relación de parentesco, por ejemplo, con padres. Sí, sí. Esa no se toma. Esa no se toma. Se toma. No, para efectos del registro de hogar, no. Para algunas prestaciones sociales que exigen relación filial formal, legal, sí se utiliza la información del registro civil. Ok, exacto. Y quizá una pregunta, hablando de registro civil, si hay alguna actualización, por ejemplo, creo que ahora justo estabas hablando de condiciones legales, que me imagino que estás pensando en matrimonios, pero también nacimientos o fallecimientos, ¿estos también se ven actualizados? Eso es parte en la presentación mencionabas una búsqueda constante de información, de actualización de información. Creo que le hablabas más de género, pero ¿cómo es que esa información del registro civil se ve repercutida en el RIS como tal? Sí, perfecto. Mira, sobre los nacimientos, en eso nosotros adoptamos una actitud más pasiva. Las personas tienen que ingresar al RIS, al RCH, a sus hijos recién nacidos. No lo hacemos nosotros de manera automática, sino como el registro es optativo, las personas tienen que manifestar su voluntad de integrar a estos recién nacidos al hogar. Ahora, respecto del fallecimiento,
ese dato sí lo recibimos del registro civil en distintos procesos. Por una parte, nos enteramos a través de web service cuando tenemos o poco tiempo o grupos nuevos que aparecen y tenemos que hacer una verificación del estado vital de las personas. Además, recibimos a principios de mes una actualización completa de toda la población que manejamos en el RIS con su estado vital, y a mediados de mes recibimos el registro de fallecidos. Y en esto del desafío de los datos administrativos también tengo que comentarles algo, porque estas cosas pasan, los datos son así. Nosotros tuvimos que aprender a manejar datos donde las personas aparecían muertas y después volvían a la vida. Y esto tiene que ver, por ejemplo, cuando hay una muerte presunta, tramitada judicialmente, por, no sé, una persona desaparecida, que la familia judicialmente hace una solicitud al juez de que se declare la muerte presunta porque el familiar nunca más apareció, lo han buscado por todas partes y no hay caso. Y esa persona queda legalmente fallecida y se nos informa a nosotros como fallecida. Pero si finalmente la persona no estaba muerta y busca la rehabilitación de su estado vital, nosotros tenemos que ser capaces de devolverlo a la vida también en términos de las bases de datos. Entonces nosotros tuvimos que aprender de todas estas casuísticas de cómo los datos tienen vida propia, cómo se comportan e implementar mecanismos que nos permitan que nuestros soporten la realidad. Exacto, exactamente. Hay una pregunta acerca de si un hogar puede, no sé cómo traducirlo en español, opt-out, ¿no? O sea, como si mencionabas que es un registro voluntario, pero también hay una encuesta, entonces quizá hablar un poco de la distinción, digamos, de entre las dos, y hablabas de hecho de encuestadores que iban a determinadas zonas para ir a encuestar a justamente zonas de daño, etcétera. ¿Cómo manejan cómo administran ese sistema de actualización, digamos? Uh-huh. Sí, bueno, efectivamente el registro es optativo y por lo tanto las personas pueden pedir ser parte de él en cualquier momento, y si quieren salir de él también pueden pedir su desvinculación en cualquier momento. Ahora, hay personas que de manera adicional quieren pasar una medida que es un poco más costosa, que es la cancelación de sus datos. Nuestra ley de protección de la vida privada permite que se cancelen los datos de una persona de un registro si la persona manifiesta su voluntad y sigue con ciertos protocolos. Y a nosotros nos llegan también requerimientos mensualmente de personas que piden la cancelación de sus datos. Y nosotros por acto administrativo se nos autoriza formalmente a cancelar los datos y por lo tanto después salen del registro de esa forma y no queda huella de que estuvieron alguna vez, o sea, de ahora en adelante en el registro no hay huella, está solamente el dato histórico. Perfecto, excelente. Yo tenía una, digamos, creo que abordamos varias de ellas, ahorita voy a volver a revisar. Tenía una pregunta acerca de esta distinción que hacías entre, Rodolfo también lo mencionaba, de interoperabilidad interna y externa. ¿Cuál sería, digamos, tu definición? O sea, ¿cuáles son las diferencias desde el punto de vista funcional? Vamos a entrar un poquito más a la parte tecnológica, ya no tanto del programa, sino ¿cómo es que defines una interoperabilidad dentro o externa y hacia afuera? Y de hecho, de eso hay varias quizá preguntas que podremos abordar aprovechando unos minutos más que tenemos. Sí, mira, lo que pasa es que a nivel interno no teníamos en principio la obligación de interoperar. Podíamos buscar otras alternativas para poder hacer la interconexión entre los distintos sistemas, ¿sí? Pero en algún momento cuando vimos la necesidad de atender operaciones más masivas de datos por mayores requerimientos del registro social de hogares, necesitamos mover a la nube en algunos momentos o poner más maquinaria y poner más servidores a atender, ¿sí? Y para poder dar ese tipo de elasticidad se requieren hacer fluir la información de otra manera. Entonces acá se implementaron tecnologías de dockerización, se llaman acá, para ir metiendo en pequeñas capsulitas estos intercambios de información, ¿sí? Microservicios, hacer cuestiones súper puntuales, en lugar de tener que ir a hacer grandes consultas SQL, hacer consultas muy puntuales internamente,
y así no importa si están en el mismo servidor o si el servidor está en la nube. En el fondo se fueron tomando decisiones de arquitectura en ese sentido para prepararnos para este escenario en el que a lo mejor nos vamos a ir a la nube con todo, ¿sí? Entonces, claro, esa fue una medida interna para darnos elasticidad, capacidad de crecer en atención a los requerimientos que estábamos recibiendo a nivel interno y también desde el nivel externo. Y ese fue el cambio interno en el fondo. Hacia afuera, más bien ha sido tomar decisiones que nos den seguridad, que nos otorguen seguridad de la información, que nos permitan proteger el flujo de datos y ese tipo de cosas. Son las dos casuísticas. Ok, y relacionado a ese tema de vinculación de estandarización de servicios, estabas hablando de hecho una persona encargada de, no recuerdo en este momento. Interoperabilidad, sí. De interoperabilidad y de el registro de todos los servicios, que lo hemos escuchado en otras experiencias también. ¿Cómo es la administración de esos servicios? Mencionabas que era muy fácil pedir todo, ¿no? Pero también hacer un servicio específico para distintas cosas también conlleva un efecto de administración, ¿no? Entonces, ¿cómo es el balance entre la estandarización, universalización de esos servicios versus una petición muy específica que cada distintos tipos de de ministerios o distintos programas puedan llegar a tener sobre la misma información? ¿Cómo es la decisión, cómo es el modelo, el proceso de decisión de cuál es el proceso de estandarización y cuál es el reutilizar estos servicios que ya existen ahí? Sí, mira, yo creo que el principal beneficio que tenemos nosotros es el contar con sectorialistas, que son estas personas que tienen en un abanico, una cartera de instituciones a las cuales están mirando y tienen claramente identificados los requerimientos que tienen. Y también que ese grupo esté coordinado de manera de ver, de identificar cuándo aparecen solicitudes que son muy parecidas, muy similares. Entonces, una vez que se alcanza esa estandarización mínima, se trabaja con la persona encargada de interoperabilidad para plantear la problemática que tenemos y ver qué de lo que ya tenemos se puede reutilizar. De hecho, nosotros tenemos, hace algunos años atrás, se diseñó un web service que es gigantesco, atiende casi todos los datos del registro social de hogares, y lo que se hace ahora por instituciones es simplemente ir filtrando y decir, a ti te corresponden estas 10 de las 60, estas 15 preguntas de las 60. Entonces, mucho lo resolvemos de esa forma, porque el conjunto de datos matriz es más o menos estándar, y por lo tanto después simplemente es ir filtrando por institución a qué le damos acceso. Y excepcionalmente surgen requerimientos sobre otros conjuntos de datos que son más particulares y eso se construyen uno a uno, pero otra vez hay una relación muy sinérgica entre la persona encargada de interoperabilidad y la persona sectorialista, que es la que entiende cuál es la necesidad que tiene el otro desde el punto de vista del negocio, no solamente desde el punto de vista técnico. Y en este sentido, en la parte mencionaste el problema de duplicidad de información, ¿no? En algún momento, de tener información dentro de los sistemas que tenía tanto de registro civil y no duplicar toda la información. Sin embargo, hay información que sí se requiere tener para efectos de RIS y todos los programas que están vinculados con el RIS. Hacia abajo, y un poquito la pregunta también, había otra pregunta relacionada a la interoperabilidad entre los distintos programas. ¿Cómo se está pensando esa gobernanza, digamos, de evitar duplicidad para efectivamente generar estos bus de transmisión de información entre los distintos servicios para justamente evitar que no haya una duplicidad? Porque mencionabas justamente el tema del domicilio, ¿no? De la actualización de domicilio. ¿Cómo es que vamos a tener 3 domicilios, pero el legal es pero ¿cuáles son las políticas que están pensando armar para abordar este tipo de problemas? Sí, tenemos por un lado todo un análisis legal para poder identificar hasta qué espacio tenemos para
qué espacio tenemos para poder reemplazar o sustituir el dato de un sistema por el dato que proviene de otra fuente que se considere confiable. Entonces, ese es todo un ámbito para tener claridad cuál es el espacio en el cual nos movemos. Y según la habilitación que se nos dé desde el punto de vista legal, en términos operacionales, para nosotros es más bien simple, porque trabajamos de manera muy coordinada con las unidades que son las relevantes para este tipo de coordinación de información, y tenemos intereses comunes, o sea, todos queremos tener la información correcta, ¿sí? Entonces, tenemos que fijar simplemente el protocolo de cómo nos informamos este dato, cómo vamos publicando en el fondo en el dato de referencia, el último vigente, para que la contraparte, que sea el receptor, pueda capturarlo y actualizar su plataforma de esa forma. Quizá relacionado a lo que Luz justamente mencionaba de mi dato es el bueno, ¿no? ¿Cómo romper con esas barreras interorganizacionales? Sí. Una pregunta quizá un poquito más técnica, que ahora estoy viendo en el chat. ¿Cuáles son las consideraciones para el uso de elección de la solución tecnológica? Habías mencionado Oracle en particular como administrador de base de datos, pero puede haber muchas otras. ¿Cómo se identifican los problemas de desempeño desde el punto de vista de hardware? Mencionaste también ir hacia la nube. ¿Cómo son todos esos problemas? ¿Cómo se determina o cómo se determinó ese stack de tecnológico que se adoptó por el RIS? Y también, ¿qué implicaciones tiene hacia las demás, ¿no? Especialmente mencionabas en la presentación que había restricciones presupuestarias de otras instituciones que obviamente haciendo los sistemas abiertos permite una mayor interconexión. ¿Y cómo nos aseguramos que esa elección de technology stack, digamos, se pueda hacer neutro o de alguna manera accesible para toda la institución, ¿no? Sí, bueno, en términos tecnológicos, claro, el motor de base de datos Oracle es una decisión más bien histórica y la tenemos, o sea, ya es un costo hundido, está ahí y hay que usarlo. Hemos identificado también algunas tecnologías con las cuales podríamos reemplazarlo, pero todavía no hemos tomado una decisión institucional de movernos, no sea un PostgreSQL para reemplazar el Oracle, pero siempre está a la vista como una alternativa. Ahora, otros tipos de tecnología las analizamos más bien por la facilidad, por la disponibilidad de, por ejemplo, proveedores que puedan presentarse a los requerimientos de compra que nosotros tenemos, y también a las capacidades internas de desarrollo interno para hacer buenas contrapartes o poder hacer un soporte interno ministerial en el caso de que tengamos pocos recursos o no tengamos proveedores adecuados o idóneos. Entonces, por ejemplo, mucho de lo que nosotros desarrollamos está en PHP, que igual es una tecnología abierta. En algún momento pensamos y tuvimos desarrollos en Java y en otras tecnologías, pero eran más costosas, había menos gente capacitada para trabajar en eso. En cambio, en PHP se desarrollaba rápido, teníamos mucha gente experta, muchas empresas con conocimiento, entonces simplemente tomamos decisiones muy prácticas en ese sentido. Para ver qué tecnologías usamos, también tenemos que hacer un dimensionamiento de los tipos de procesamiento que tenemos que llevar a cabo y también de los recursos económicos que vamos a tener. Por ejemplo, ahora que estamos haciendo el análisis de la nube o no nube, estamos haciendo todas estas conversaciones y haciendo todas las cuantificaciones de cuántos datos procesamos, qué tan a menudo se hace, cuántos datos tendrían que subir o bajar en estos procesamientos, de qué tamaño. Entonces, para poder tomar una decisión correcta de seguir, por ejemplo, con Oracle en la nube o movernos hacia otro motor de base de datos que nos ofrezca un proveedor. O sea, tenemos que ir conjugando todas las variables, pero son una mezcla entre oferta disponible de capacidades de personas que sepan manejar la tecnología para que no quedar dependientes de un proveedor y la capacidad económica para poder financiarlo. Ahora, desde el punto de vista de lo que nosotros le ofrecemos a nuestras contrapartes, a las otras instituciones, en general son soluciones que tecnológicamente son baratas. O sea, ahora, de todas maneras tienen problemas y por eso sabemos que es grave, digamos, porque para situaciones
para soluciones baratas, de muy bajo costo, de todas maneras tienen algunas dificultades. Entonces, cuando ha sido necesario, nosotros también les apoyamos un poco con el desarrollo de su parte de la interfaz. Y quizá la última preguntita antes de cerrar, porque ya estamos llegando al final, realmente súper interesante. Hablaste ha habido discusiones acerca, y especialmente ahora con todos los avances tecnológicos, ha habido mucha discusión de, bueno, estos son servicios a demanda y tú no es opt-out, es opt-in, digamos, es una persona que se suscribe a ciertos programas sociales. En otros países y en otras jurisdicciones hay a nivel institucional, nacional, una discusión de política en donde ya plantean la idea de que no sea el individuo quien elige, sino que los desarrollos están prácticamente listos para que simplemente una persona que está candidato a ser candidato a tener un beneficio, simplemente reciben el beneficio con evidentemente todos los procesos legales de notificación, etcétera, y bueno, obviamente todos los procesos de discernir. ¿Cuál es la visión tuya, digamos, en esa, o sea, esta división ahora con la tecnología que ya prácticamente estamos ahí y que hay otros países que sí hablan de ser lo que le llaman seguridad social proactiva, ¿no? A través del uso de tecnología? Sí, sí, efectivamente es una discusión abierta acá, diría yo. Siempre se ve con mucho interés aquellos países que trabajan más bien en... ¿Perdón? Te perdí. Ahí sí, perdón. Ah. Perdón. Se ve países que trabajan más bien en función del registro civil, o sea, en el fondo con toda la población como potencial beneficiaria, pero lo que nosotros observamos ahí en esos casos es que el manejo de la administración de las prestaciones, claro, si bien por una parte es universal, pero son mucho más reducidas en términos de cuáles son los espacios de universalidad. Hasta ahora la convicción nuestra ha sido más bien aumentar el entusiasmo y el interés de las personas por ser parte de este registro social de hogares, unirse, que esta pequeña proporción que todavía no es parte del registro se una, probablemente va a quedar fuera o no van a tener ningún interés las personas que están realmente en el decil más rico, en los percentiles más ricos del país, pero el resto de la población, en la medida que vayan surgiendo nuevas prestaciones sociales que vayan siendo universales o van abarcando a percentiles o deciles más altos de ingresos, también va a haber más interés de las personas para ser parte del registro. Excelente, creo que el tiempo vuela cuando uno se entretiene, y realmente ha sido una enorme y una gran presentación. No sé si Dominique quieras o Verónica, no sé si siga por acá para hacer unas palabras al final. Si quisiera agradecer muchísimo las preguntas y la participación de Rodolfo y Luz, excelente presentación, Verónica, y una gran dinámica. Y solamente el último que me queda como moderador es recordar a todo el mundo que hay 3 versiones anteriores de esta conversación, de esta serie de diálogo, que también están muy relacionadas, muchos casos y cosas en común que sí se tienen grabadas, junto con esta que también estará grabada y también estará en el sitio del Convergence Initiative. Sin más, Dominic, creo que no sé si quieras hacer las últimas palabras de cierre. Muchísimas gracias a todos. Yeah, thanks, Ernesto. And also from my side, I will congratulate our resource person, Veronica, for this exciting session and wealth of information. It's impressive what you achieved during the last years and with the RIS, and thanks for the really interesting insights. I think we can learn a lot from your experiences and to achieve our goal for more interoperability in the social protection sector.
And of course, I would like to thank your attendees for coming and for the contributing insightful questions. And of course, the team of socialprotection.org for the great support, for the hosts, Luis and Rodolfo for the discussion, and Ernesto for the great moderation. Thank you. As Ernesto mentioned, we will upload the presentation and the PPT during the next days on our website. The English version, the Spanish version, and the French version. Also in the next 2 weeks, we will upload our learning brief, and you can find more information from the last and previous recordings on our website. Let me also take this opportunity to let you know that we will host the next and the 5th dialogue series in late July. The country case and the date will be announced soon. The registration formula will be online on sp.org and also on our website. And for now, I would like to wish you a nice evening, a good afternoon, and maybe a good lunch break. So thank you very much. See you soon. Bye-bye. Thank you. Have a good day. Bye. Thank you.